Apreciados oyentes, muy buenos días. Esto es Reflexiones Matinales, Llave de David. Como cada mañana, nos sentimos contentos, felices de comenzar el día estudiando la palabra de nuestro Padre Eterno. El tema de hoy se titula Ese de ahí no es Samuel. El texto bíblico lo encontramos en Eclesiastés 9:5 que dice: porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. Deliberadamente, Saúl había rehusado esperar el consejo del padre en Gilgal, 1 Samuel 13 del 8 al 14, o aceptar cualquier mensaje contrario a sus ideas como monarca. Había tenido acceso al tabernáculo en Nob, pero había asesinado a los sacerdotes. Puesto que Saúl voluntariamente había elegido hacer lo que le placía, el Eterno permitió que cosechara los frutos de esa siembra. Si se hubiese arrepentido y hubiera sido sumiso, el Padre podría haber convertido sus faltas en peldaños para el éxito. La experiencia de Saúl ilustra la verdad. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Gálatas 6:7. El texto parece indicar que en su desesperación, Saúl apresuradamente trató de consultar por medio de sueños los Urim y los profetas, pero la respuesta de los tres fue el silencio, puesto que el efod estaba en poder de Abiatar. Algunos piensan que Saúl mandó que se hiciera otro. Saúl erradicó la nigromancia en el país. El espiritismo era común entre las naciones contiguas, pero a Israel se le había prohibido practicarlo. Deuteronomio 18 del 9 al 14. Es evidente que ya hacía un tiempo que Samuel estaba muerto. Capítulo 25:1. Este versículo parece ser un paréntesis para introducir el tema principal del capítulo, la visita de Saúl a la mujer de Endor. En su insensato apresuramiento, Saúl recurrió a la fuente de información que él mismo había condenado. El hombre que una vez estuvo lleno de celo espiritual, ahora se entregó a la superstición pagana de invocar los supuestos espíritus de los difuntos en procura de ayuda. Él ordenó a sus criados: buscadme una mujer que tenga espíritu de adivinación, 1 Samuel 28:7, es decir, una persona que se dedicaba a la nigromancia, que practicaba el arte de indagar el futuro mediante una supuesta comunicación con los espíritus de los muertos. Cuando Saúl indagó por Samuel, el Creador no lo hizo aparecer ante Saúl. Él no vio nada. A Satanás no se le permitió molestar el descanso de Samuel en la tumba y traerlo en realidad a la pitonisa de Endor. El Eterno no le da a Satanás el poder de resucitar a los muertos, pero los ángeles de Satanás toman la forma de amigos muertos y hablan y actúan como ellos para poder llevar a cabo mejor su obra de engaño. Satanás conocía bien a Samuel y sabía cómo representarlo frente a la pitonisa de Endor y pronunciar correctamente el destino de Saúl y de sus hijos. Satanás aparecerá en forma razonable a cuantos pueda engañar y se congraciará con ellos, conduciéndolos casi imperceptiblemente lejos del Eterno. Los pone bajo su dominio, primero con cautela, hasta que sus percepciones se entorpecen. Luego hará insinuaciones más osadas, hasta que pueda llevarlos a cometer casi cualquier clase de crímenes. Cuando los tiene completamente en su trampa, entonces quiere que comprendan dónde se encuentran, y se alegra ante su confusión, como en el caso de Saúl. Este había permitido que Satanás hiciera de él un cautivo complaciente, y ahora Satanás ponía delante de Saúl una descripción correcta de su destino. Al darle una declaración acertada de su fin mediante la mujer de Endor, Satanás abría un camino para que los israelitas fuesen instruidos por su astucia satánica, a fin de que, en su rebelión contra Yahweh, aprendiesen de él y así rompiesen el último eslabón que los unía al Altísimo. Saúl sabía que con ese último acto de consultar a la pitonisa de Endor, cortaba el último lazo que los sostenía a Yahweh.
Sabía que si antes no se había separado voluntariamente del padre, ese acto sellaba esa separación y la hacía definitiva. Había hecho un acuerdo con la muerte, un pacto con el infierno. La copa de su iniquidad estaba llena. Aunque Satanás inspiró los pensamientos que provocaron la desobediencia de Saúl en su proceder con Amalek, ahora condenó al rey en nombre del Creador. El Eterno no se había vuelto enemigo de Saúl, tan solo permitía que éste cosechara lo que había sembrado. El aprieto en que se encontraba Saúl era el resultado de su propia elección. Yahweh se había esforzado para salvarlo del desastre enviándole amonestaciones y consejos repetidos, pero Saúl persistió en oponerse a la instrucción divina. Apreciados oyentes, que Yahweh nos bendiga. Hasta mañana.